Hoy hablaremos de pesadillas como ecos de realidades siniestras, y esta es la continuación del video pasado. Pero hoy ya no hablaremos de los sueños, sino de esas experiencias que pareciera una intrusión a nuestra mente y alma. Las pesadillas han sido vistas como simples proyecciones de nuestros miedos más profundos. Sin embargo, hay casos documentados y otros cuidadosamente silenciados en los que los límites entre el sueño y la realidad parecen desvanecerse. Personas que soñaron con tragedias que más tarde ocurrieron. Individuos que despertaron con marcas físicas idénticas a las que sufrían dentro del sueño. Incluso testigos aseguran haber visto a los mismos entes que los atormentaban mientras dormían. La hipótesis de los reinos bajos en el ocultismo y el folclore se habla de planos o dimensiones inferiores. Empecemos por algo aterrador. ¿Recuerdas la famosa película de Pesadilla en la calle del infierno, de donde sale el famoso personaje de Freddy Krueger? Bueno, esto empezó por un suceso ocurrido a un grupo étnico del sudeste asiático. Las pesadillas no solo eran vistas como sueños inofensivos. El pueblo Hmong creía que si una persona tenía un sueño particularmente aterrador, un espíritu malévolo podría atacarlos físicamente, llevándolos a su muerte. Esta creencia era tan fuerte que durante las décadas de 1970 y 1980 se informó que muchos refugiados Hmong en los Estados Unidos habían muerto misteriosamente mientras dormían. Y esta noticia inspiró a Wes Craven, que leyó varias series en los artículos de Los Angeles Times a principios de los 80 sobre una familia de refugiados camboyanos que vivían en Estados Unidos. Te hablan de la cripta. El caso específico que él leyó era de un joven que se negaba repetidamente a dormir por temor a sus pesadillas. Se aferró por semanas. Ya el joven estaba sin fuerzas, pero finalmente accedió un día a descansar. Esa noche, su familia escuchó gritos. Cuando entraron a su habitación, él ya estaba muerto. Los médicos no pudieron encontrar una causa física. Lo que sí se sabe es que mientras él vivía, estaba convencido de que si se dormía, algo lo mataba. Así que Craven se obsesionó con esta idea. La pregunta es, ¿puede alguien realmente de miedo en un sueño? Hay algo que se llama síndrome de muerte súbita nocturna que afectaba desproporcionadamente a hombres jóvenes y sanos del sudeste asiático. Se caracterizaba por muertes repentinas durante el sueño, a menudo sin causa médica aparente. Para las comunidades afectadas estaba ligado a pesadillas y a figuras mitológicas que robaban el alma durante la noche. Así que Craven fusionó esta base real con el folclore. Freddy Krueger no es un monstruo cualquiera, de un demonio del sueño o un súcubo que ataca y mata a sus víctimas más vulnerables. Si bien no existe un demonio de los sueños con garras, el terror que sentimos en un sueño es real para nuestro cuerpo. La combinación de un trauma psicológico, una pesadilla intensa y una posible condición física subyacente puede crear la tormenta perfecta para una tragedia. La película toma este núcleo de verdad y lo convierte en una metáfora del monstruo. Fíjate bien, en general la creencia es que las pesadillas es el resultado de una parálisis de sueño, pero en otros cultos y organizaciones de investigación, sobre todo en tiempos pasados, había algo que llamaban el incubo y el súcubo. En la Europa medieval se creía comúnmente que las pesadillas eran causadas por demonios que visitaban a las personas durante sus sueños. Se pensaba que los incubos, demonios masculinos, y los súcubos, demonios femeninos, se aprovechaban de sus víctimas durante la noche, causando un miedo y angustia intensos. Estas criaturas estaban tan arraigadas en las creencias culturales que muchos realmente temían que pudieran ser atacadas mientras dormían por estas entidades malévolas. Te voy a narrar situaciones relacionadas con este tema que me parece interesante. La experiencia de San Antonio y las legendarias batallas espirituales que libró contra el demonio. Escribió una biografía, Vita Antoni, escrita por el obispo Atanasio de Alejandría. Es un auténtico manual de demonología y un best-seller de la antigüedad tardía. Narra que mientras vivía como ermitaño en el desierto egipcio, fue asediado de forma constante por demonios
que tomaban formas terribles y lascivas comúnmente durante sus sueños. Las descripciones detallan que una de las tentaciones más recurrentes era la aparición de mujeres de belleza sobrenatural, que se le aparecían por la noche para incitarle a pecar. Estas entidades no solo existían en sus sueños, él las veía y sentía físicamente, describiendo sus avances, susurros y tacto completamente reales. La lucha era tan feroz que, según los relatos, dejaba su cuerpo mayugado y exhausto como si hubiera librado una verdadera batalla. Este es el caso arquetípico de la pesadilla física. Desde una perspectiva esotérica, no se trata de una alucinación, sino del asedio consciente de entidades no corpóreas que se alimentaban de su pureza espiritual y su energía vital. Ellas eligieron la forma del súcubo porque era la más efectiva para corroer su voluntad. El caso demuestra cómo estas entidades pueden interactuar con el mundo material, algunas veces causando daño físico y como un estado de vulnerabilidad espiritual como la soledad, el ayuno, la búsqueda de lo divino, puede actuar como un faro que las atrae. Otra experiencia documentada por Rodulfo cuenta el caso de una monja en su convento que era visitada todas las noches por un incubo de naturaleza repulsiva. La entidad no solo se le aparecía en sueños, sino que la atacaba físicamente, dejándola al amanecer con moretones, arañazos y una sensación de asfixia. El fenómeno era conocido por todas las monjas del convento quienes oraban por ella. Finalmente, tras ser exorcizada por un obispo, la entidad desapareció, pero la monja quedó tan débil y traumatizada que falleció poco después. Este caso es crucial porque está documentado por un testigo de la época y afectó a una comunidad entera. Sugiere una manifestación física completa de la entidad, capaz de infligir daño corporal medible. La muerte de la monja apunta a un drenaje extremo de energía vital, un concepto en que en parapsicología se conoce como vampirismo psíquico. El hecho de que el exorcismo funcionara, aunque de forma tardía, indica que la entidad poseía una naturaleza espiritual maligna y consciente. Pero hay algo más también, igual de interesante, que son las pesadillas repetitivas. ¿Por qué a veces soñamos repetidamente con la misma entidad o el mismo lugar siniestro? Podría ser que hayamos establecido una conexión o un punto de anclaje con esa realidad específica, y nuestra conciencia vuelve a ella una y otra vez. Como ejemplo, te pongo uno de los fenómenos más raros y fascinantes es el de los sueños compartidos. 2 o más personas reportan haber tenido el mismo sueño, interactuando entre ellas en un paisaje onírico idéntico. Y si esto es cierto, sugiere que no se trata solo de una proyección interna, sino de que ambas conciencias accedieron al mismo lugar objetivo, a la misma realidad alternativa y cohabitaron en ella. Es la evidencia anecdótica más fuerte de que los sueños pueden ser un espacio compartido, una realidad visitable. Y te pongo como ejemplo The Earthquake Dream, relacionado con el terremoto de San Francisco de 1989. Se documentaron cientos de casos de personas que soñaron con un gran terremoto justo antes de que ocurriera, o una conciencia colectiva sintonizándose con la alta probabilidad de un evento sísmico inminente. Desearía poder hablar mucho más sobre este caso extraordinario, pero llegamos al umbral del gran misterio. Hemos recorrido pasillos silenciosos de la mente dormida, donde la lógica se disuelve y la sombra se vuelve tangible. Las pesadillas no solo son refugios artificiales neuronales, ecos de un día estresante. Para muchos son una ventana, pero ¿una ventana a qué? A una dimensión de la psique que no comprendemos, donde el alma se desprende y viaja, a veces hacia terrores que existen más allá de nosotros. ¿O es una ventana a algo externo? A un plano de existencia donde entidades residuos de energía o inteligencias que no podemos medir se comunican, se alimentan o simplemente cohabitan con nosotros. La ciencia nos habla de la amígdala cerebral, del córtex prefrontal, de químicos y sinapsis. Y tienen razón, pero no tiene aún todas las respuestas. Aún todos esos estudios no pueden explicar el detalle profético que se cumple con exactitud escalofriante. No pueden medir el frío que emana de una presencia en la habitación de 2 personas que perciben lo mismo y al mismo tiempo.
no puede descifrar el código de un sueño idéntico compartido por almas gemelas separadas a miles de kilómetros. Quizá la verdad no está en un solo lado. Quizá el cerebro sea receptor, la antena biológica perfecta de la que ya he hablado, y las pesadillas más vívidas y terroríficas sean interferencias, señales de un canal al que no debemos sintonizar, ecos de traumas pasados, sí, pero también quizá susurros de futuros posibles o sombras de realidades paralelas. El fenómeno paranormal en los sueños nos obliga a considerar una posibilidad humilde y aterradora, que la pesadilla no siempre termine al despertar, que a veces lo que acecha en el sueño solo está esperando a que cerremos los ojos de nuevo para seguir construyendo su mundo de sombras en el nuestro. La próxima vez que una pesadilla te sacuda despierto en la quietud de la noche, antes de descartarla como un mal sueño, pregúntate, ¿fue solo tu mente o fue solo una puerta que se entreabrió? Y lo más importante, ¿cerraste bien esa puerta al despertar? ¿Has tenido una pesadilla que cambió tu perspectiva de vida? Espero que te haya gustado. Gracias. Te habló la cripta de Abrael.